Este año, el 26º domingo del tiempo ordinario, que celebramos litúrgicamente este domingo, cae entre dos grandes fechas: el Día Mundial de la Biblia, sábado 30 de septiembre, y el primer día de octubre, mes misionero. ¡Qué bonita coincidencia! Casi a querernos decir que la palabra de Dios está al centro de la misión. Hay una tentación antigua y siempre nueva en la cual caemos muchas veces: la de tildar a Dios como injusto, descargando sobre Él todas las culpas por cualquier situación de injusticia por la cual directa o indirectamente pasamos. Caso concreto: los recientes terremotos sufridos por nuestros países hermanos de México. Hubo gente que dijo que los terremotos eran el castigo de Dios. Y esta frase la escuchamos varias y repetidas veces cuando acontece algo malo a nosotros o a nuestros seres queridos, incluso en la muerte de uno de ellos, o en situaciones de profunda tristeza por las cuales pasamos. Nos dirigimos a Dios y por primera cosa lo culpamos de ser responsable de lo que nos está pasando. Actuaba de la misma forma el pueblo de Israel. Lo vemos reflejado en las palabras que en la primera lectura de este domingo, por medio del profeta Ezequiel, Dios dirige a su pueblo. El mismo pueblo que ya se había olvidado de todas las maravillas obradas por el Señor en su favor, y ahora lo tilda de injusto. Para no caer en esta tentación es necesario hacer siempre memoria: quiénes somos, de dónde venimos y sobre todo, de dónde nos ha sacado Dios, de qué cosa nos ha liberado. El domingo pasado veíamos cómo Dios, por medio del profeta Isaías, nos recordaba cómo nuestros pensamientos y los pensamientos de Dios eran muy diferentes. Y de hecho este domingo, en esta lectura del profeta Ezequiel, vemos concretamente cómo nuestros pensamientos sobre Dios son muy equivocados a veces, ya que, como hemos visto, le tildamos de injusto cuando en realidad Él no es injusto, sino que somos nosotros que somos injustos y proyectamos sobre Dios nuestras mismas categorías de juicio. En el Evangelio de este domingo, el evangelista Mateo relata una historia con su moraleja para hacernos comprender la importancia de la conversión. Una vez más, Jesús acude a un recurso muy valioso. Habla de cosas que la gente que lo escucha puede entender rápidamente. Un hombre tenía 2 hijos. Se acerca el primero y le dice de ir a trabajar en su viña. Este primer hijo primero dice que no irá, pero después de haber recapacitado, nos dice el texto, fue. Mientras que el segundo dijo de pronto que iba, pero no fue. Como el domingo pasado, también este domingo aparece el tema de la viña, que, como comentábamos la semana pasada, puede representar el reino de Dios. El primer hijo de este relato se parece a muchos hijos que se niegan a cumplir con las órdenes de sus padres, pero después de recapacitar las cumplen, porque quizás piensan que es mejor hacerlo. Recapacitar, como nos dice el evangelista, es volver en sí, y podemos atrevernos a ver algunas semejanzas con otra historia muy hermosa que cuenta Jesús a su auditorio. A relatarla es otro evangelista, Lucas. Un hombre tenía 2 hijos también en esta historia, y el hijo menor, una vez que recapacita, que vuelve en sí, regresa a su casa. Volviendo al texto de este domingo, recapacitar es también conversión, cuando nos damos cuenta que el camino es equivocado y no nos lleva a la verdadera felicidad, que solo con Dios podemos encontrar.
El Evangelio hace hincapié sobre algunas personas en particular que se ven representadas por este primer hijo. Son los publicanos y las prostitutas, quienes, dice Jesús, entrarán en el reino de los cielos antes que los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, a quienes en realidad se dirigía esta historia. Porque Jesús relaciona la conversión con el creer y el arrepentirse. Vino Juan el Bautista, que les enseñaba el camino de la salvación, dice Jesús, pero ellos no le creyeron ni se arrepintieron. Pero las prostitutas y los publicanos sí le creyeron y se arrepintieron. Ellos actúan como el segundo hijo de la historia. Con la boca dicen una cosa, pero sus acciones demuestran todo lo contrario. A veces nos pasa también a nosotros. Con los labios decimos de amar a Dios, pero con nuestras acciones concretas demostramos todo lo contrario. Fruto de esta conversión lo vamos a encontrar en la segunda lectura de este domingo. Pablo exhorta a los filipenses y a todos nosotros en ellos a dejarse guiar por la humildad, a no obrar por rivalidad y ostentación, a mantenerse siempre unánimes y concordes, con un mismo amor y sentir. En una frase sola, como bien lo dice Pablo, tener los mismos sentimientos de Cristo. Pero, ¿qué significa hoy para nosotros tener los mismos sentimientos de Cristo? Vivimos de verdad como comunidad cristiana, unánimes, con un mismo sentir y un mismo amor, buscando el interés común, y como familia, que es la pequeña iglesia doméstica, vivimos estos valores. Conversión es también asemejarse siempre más a Dios, ya que fuimos creados por amor a imagen y semejanza suya. Con el salmo de este domingo, también nosotros, como el pueblo de Israel, pedimos al Señor, que es recto y bueno, de enseñarnos sus caminos, porque sabemos que sus caminos son caminos de verdad y de vida.